Comenzó la operación renta, los cambios que hay, abordarla ahí, porque hay varias cosas en que fijarse, sobre todo los independientes y emprendedores. Hay que ponerle atención, ahí desde el jueves 1 de abril partió este proceso y que viene ahí con una serie de modificaciones implementadas por el Servicio de Impuestos Internos, debido a la pandemia, donde el foco está puesto en las personas y su seguridad, por lo que obviamente va a ser 100% online, o en línea, o ahí metiéndose internet. Hablemos de este tema, sobre todo los consejos, ¿no? Se lo preguntamos a Diego Sofía, director ejecutivo de Efectivo, que además es experto en educación financiera y temas tributarios para las pymes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, por acá, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, atentos a este proceso que ya está en curso y una frase que se ha repetido bastante, ¿no? Hay que saber en qué fijarse este año, porque no es parecido a los años anteriores, sobre todo para quienes han desarrollado labores de emprendimiento o que se han independizado, ¿no? Sí, bueno, cambia una vez más la forma de declarar, ¿cierto? Los ingresos y la renta, en algo que se viene haciendo ya más recurrente en los últimos años, muchos cambios, ¿cierto? En la operación renta, y este año de nuevo bastantes cambios, y además que mucho emprendedor nuevo este año. Sí, pues hay harto también que empezaron ahí con sus pymes, empezaron a desarrollar labores, principalmente porque muchos fueron despedidos, entonces utilizaron e invirtieron sus recursos. Primero, ¿en qué hay que poner la atención? ¿En qué hay que fijarse principalmente? Mira, yo separaría en dos partes. Uno, por el lado de las personas, creo que lo más novedoso tiene que ver con el tema del segundo retiro del 10%. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas que no están habituadas a hacer declaración de renta, ¿cierto? Que tienen ingresos de un solo empleador durante mucho tiempo y nunca han hecho una declaración de renta. En cambio, este año, si hicieron el segundo retiro y el primer pago les llegó antes del 31 de diciembre, están obligados a declaración de renta. O sea que es novedad, y si no lo hacen, eso les puede agarrar problemas. Siempre y cuando, ¿cierto?, tengan un ingreso que en el año haya sido alrededor de promedio 1,5 millones mensual, una cosa así, como 18 millones de pesos. Perfecto. Ya es el primer tema para las personas, ¿ya? Y para las pymes cambia bastante, porque en general se van a haber acogido algunos de los 3 regímenes nuevos. Uno es el régimen general, que en general no toca mucho a las pymes, más para las grandes empresas. Y dentro de las pymes están 2 regímenes, uno que la empresa paga un impuesto que se vio reducido a una tasa del 10% dentro de las medidas COVID, y el otro que la empresa no paga impuestos, sino que lo pagan directamente los dueños o el dueño de la empresa. Esas son como las situaciones principales. Ya, ahora, partamos por las personas. O sea, los que sacaron el 10% van a tener que hacer declaración. La primera respuesta sí, pero tienen que fijarse en que el primer abono, ¿cierto?, de ese segundo retiro, no estamos hablando del primer retiro que no pagaba impuestos, sí, pero del segundo retiro, el primer pago, porque se pagó en 2 cuotas, les haya llegado antes del 31 de diciembre. Ya, que en rigor ¿ya? Es la mayoría, ¿no? Claro, sí. Ya, todos los que fueron, digamos, en la primera semana que se aprobó la ley, a solicitar el retiro, en general a ellos les llegó el pago el 31 de diciembre. Ya, independiente de la renta que tengan de manera mensual, digamos. Y no es independiente, o sea, les llegó, y si ellos durante el año tuvieron una renta sobre 30 UTA, que son un poquito más de 18 millones de pesos en el año, que llevaba promedio mensual es 1,5 millones, y les llegó entonces el primer abono del segundo retiro, tienen que declarar el impuesto. Ya es obligación. Eso, en términos simples, si yo tengo un sueldo de 1 millón de pesos, por ejemplo, o de 700.000 pesos, de 500.000 pesos, o 1.400.000 pesos, e hice el retiro del 10%, igual no hay que hacer declaración. No hay que hacer declaración. Ya, perfecto. Si los ingresos fueron de menos de 1,5 millones e hice el segundo retiro, no me tengo preocupado de hacer ninguna declaración, totalmente exento de impuestos. Ya, o sea, si yo gano de 1,5 millones hacia arriba, e hice la declaración, o sea, hice el retiro del 10%, el primer retiro, digamos,
tengo que, por lo menos, meterme al servicio de impuestos internos porque lo más probable es que tenga que hacer declaración. Exactamente, es obligación en este caso hacer la declaración. Va a haber, cierto, según lo que ha informado Impuestos Internos, una propuesta de declaración, claro, en que la AFP, donde uno hizo el retiro, informa ya de cuánto fue ese retiro, y con eso se calcula el impuesto a pagar. Hay muchas personas que le pasó que esto comenzó el día jueves 1 de abril y comenzaron a hacer sus declaraciones, le aparecía en la página la propuesta que hace el Servicio de Impuestos Internos para declarar. Hicieron esa propuesta, la tomaron, pero les decían que no se podía hacer el trámite porque no estaba calculado el IPC. ¿Es común eso? Bueno, son parte de los inconvenientes que tienen los cambios, y hay un grupo, cierto, de profesionales, contadores, que están abogando porque se extiendan los plazos de declaración, porque se percibe que no está todo listo para que el proceso sea como corresponde. Y en el caso de muchas declaraciones en que Impuestos Internos hace la propuesta de declaración, uno esperaría que esa propuesta, si uno le da a aceptar, ¿cierto?, claro, esté completa y no tenga problemas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que asegurar un poquito, tiene que asegurar Impuestos Internos, y que con estos problemas no se asegura. Porque el contribuyente tiene que hacerse cargo después de problemas de la plataforma o problemas de cálculo que no son responsabilidad de él. ¿Ese problema lo tiene que resolver el propio contribuyente o finalmente esto qué sé yo, si lo hace en una semana más le va a aparecer todo resuelto en la página? Ahí el consejo sería esperar. Esperar que pasen unos días, una semana, como dices tú, y esperemos que ahí esté resuelto, porque si no lo ha resuelto Impuesto Interno, la verdad que tendría que extender los plazos de la declaración. Sí. Pero por ahora, si uno ve algún problema, el consejo es a esperar antes que enviar una declaración que pueda tener problemas, y esto a la larga, por querer apurarse, termine demorando todo el proceso. Nos preguntan acá, a ver, porque igual me parece, para no generar confusión, si ese 1.500.000 es imponible, es el del sueldo tope cuando uno tiene que o no tiene que hacer declaración. Es de la renta imponible. Ahora, ¿cuál es la renta? De la renta tributable, ni siquiera de la renta imponible, porque la renta imponible, a partir de esa renta, ¿cierto?, se calculan las cotizaciones previsionales, de salud, previsión, simplemente tal. Una vez que se hace ese descuento, queda lo que se llama la renta imponible. ¿Ya? Perfecto. Sobre esa renta imponible se calculan los impuestos que a uno le descuentan en la declaración de la liquidación de sueldo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y lo que queda, y este cálculo es en la renta tributable. En la que hay que fijarse. ¿Ya? Claro. Ya. Que es distinto a la renta imponible. Es más baja que la renta imponible porque tiene los descuentos de las cotizaciones previsionales. Ya, perfecto. Y otro punto es que el eventual retiro, ¿cierto?, de la AFP no va a sumar a la base imponible de estas 30 UTA o de estos 18 millones o 1,5 millones mensual aproximado, ¿ya? Es después de eso, no es que si yo ganaba 1.450.000 y hice el retiro, quedé sobre, no, ¿ya? Ya, o sea, eso te voy a preguntar porque nos comentan igual acá que si todo se suma finalmente en un sumando, por ejemplo, el mismo retiro, y ahí a lo mejor superaría el 1.500.000, pero no eso hace. No. Ya. No, eso expresamente lo determinó el Impuesto Interno, no se hace así, ¿ya? Queda aparte, el retiro no se suma para calcular dentro de la base disponible si está sobre el límite para declarar, o sea, que tenga impuesto o no tenga impuesto el retiro. ¿En qué hay que fijarse cuando uno es pyme? ¿Ya? Pasando ahora, dejando un poco el tema personal, digamos, del ciudadano, la persona individual, digamos, cuando es pyme, ¿qué es lo más importante que hay que tener ojo ahí? Ya, primero, uno a esta altura, como pyme, ya tiene determinado su régimen tributario, ya, que puede haber sido ProPyme general o ProPyme transparente. ¿Cuál es la principal diferencia? En ProPyme general, la empresa, sobre sus utilidades, tiene que pagar un 10% de impuestos, ¿ya? La tasa normal era 25, pero se rebajó a 10 por medidas del coronavirus. Y en el otro régimen, ProPyme transparente, la empresa no paga impuestos sobre sus utilidades, ¿ya?
los paga directamente el dueño después. O sea, se considera que todo lo que ganó la empresa pasa al dueño se le calcula el impuesto que corresponda según las utilidades que tuvo, y es el dueño el que paga directamente. Entonces, impuesto interno no hace una retención previa, por así decirlo, como lo hace con el régimen en que uno tiene que pagar el 10% como empresa. Ya. O sea, que ahí hay que poner mucho ojo. Me imagino que igual hay errores comunes, ¿no? Cuando uno está partiendo en esto, cuando lanza su emprendimiento y viene la primera declaración, me imagino que hay errores comunes ahí que ustedes han podido vislumbrar, determinar, ¿no? Sí, no es fácil, es una obligación que uno no piensa cuando está lanzándose en el emprendimiento. Pasan emprendedores que en su empresa ni siquiera declaran impuestos, dicen, no, yo no gané, o qué sé yo pagué el IVA y con eso estoy listo. Van desde eso, digamos, a que no saben si tienen que llevar la contabilidad completa, en qué régimen están acogidos, cuál es la tasa. Entonces ahí la recomendación sí o sí es tratar de asesorarse con algún contador tributario que los pueda ayudar, guiar en la declaración. Si pueden aprender a hacerlo con la ayuda de un experto, mejor, pero tratar de no hacerlo solo, porque la primera vez puede pasar, pero son problemas que se van acumulando. Entonces uno se encuentra con muchas empresas que ya tienen 4, 5, 6 años y se da cuenta que tienen muchas declaraciones de impuestos retenidas, con problemas, y que están creciendo, pero tienen este lastre que es regularizar todos los impuestos hacia atrás. Porque en su momento no lo hicieron como correspondía, o porque no sabían cómo hacerlo, simplemente. Sí, eso te iba a preguntar, porque quizás alguno dice, no, ¿sabes qué? No lo hago nomás. Pero aquí se arriesga uno eventualmente a no hacer este proceso. Mira, al final siempre hay que terminar pagando, porque son problemas que se van acumulando. Es verdad, puede pasar que un año, mira, no lo hice o no lo hice bien, y que si yo quedó esto, pero la empresa sigue operando, ok. Pero el segundo año de nuevo, el tercer año quiere decir que la empresa ha ido creciendo, entonces cada vez más plata involucrada, y después arreglar los problemas de años anteriores sale bastante caro, porque el impuesto interno aplica intereses, multas, intereses que son bastante poco pro pymes, como se habla siempre, ¿cierto?, del apoyo al emprendimiento, pero las tasas de interés que cobra impuesto interno son bastante altas. Entonces, la verdad que son problemas que se están acumulando y terminan saliendo mucho más caros a la larga. A ver, aquí nos han llegado muchas preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, dice, agradecer el consultarle al entrevistado, ¿por cuántos dividendos se devuelven impuestos? Puesto que yo pago dividendos por 2 créditos, es decir, 2 bienes. Lo que hace que ahí se mezclan varias cosas. Porque pagar dividendos tiene un beneficio tributario, ¿cierto?, sobre los intereses pagados, independiente si cuántos estén acogidos, pero también va a depender si es que ese contribuyente pagaba impuestos o no. Por ejemplo, una persona que nuevamente es empleado, tiene su casa con una hipoteca, no está obligado a declarar impuestos, porque tiene solamente un ingreso, no tiene ingresos adicionales. Pero la recomendación es que lo haga, porque puede recuperar impuestos pagados si es que tiene una hipoteca, dado el beneficio tributario sobre los intereses pagados en esa hipoteca, ¿ya? Esto vosotros tiene un límite, ¿ya? No es que si alguien paga un dividendo de 500,000 pesos, otro de 1.000 millones de pesos, va a tener más beneficios. Tiene un límite. En este momento no sé exactamente cuál es, la verdad, pero se calcula sobre esa base, ¿ya? Y sobre me parece que es sobre una propiedad, el beneficio. Oye, nos llegan muchísimas preguntas, pero bueno, el tiempo manda. Es para largo, porque se nota que hay mucha gente que tiene muchas dudas, ¿no?, en torno a este proceso que comenzó este día jueves, no exento de problemas, como lo comentábamos, ¿no?, con este tema del cálculo del IPC, que a muchos, incluso en Twitter también aparecían muchos reclamos por eso, porque querían hacer esta declaración, pero les salía que no estaba calculado el IPC y ahí generaba un problema. Pero bueno, tratamos de resolver la mayor cantidad de preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro número de WhatsApp acá a la radio, en un tema que seguramente a través de nuestra programación vamos a seguir discutiendo
para ir aclarando estas dudas propias de este proceso que no es tan fácil. Diego Sofía, director ejecutivo de Efectivo, muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes, espero que haya servido ahí para orientar un poquito sobre el proceso. Sí, sin duda que lo fue. Muchas gracias, Diego, que estés muy bien, un abrazo. De nada, hasta luego. 3 de la tarde con